Hola Scorpio, ¿cómo están? Bienvenidos a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver para ti esta semana cuál es el arcángel que va a estar defendiéndote. Espero que estés bastante bien. Es un honor para mí el que hayas escogido esta lectura y poder enviarte este mensaje. Veamos. A ver, wow, tienes al arcángel Sandalfón. Te habla acerca de que vas a estar recibiendo una guía divina. Dios, el universo, en lo que tú creas, va a estarse manifestando y va a estar presente en tu vida guiándote. Y para algunos de ustedes hay una persona de Tauro que va a ser una persona muy significativa. Puede ser alguien que represente el amor para ti o puede ser el signo, ya sea solar, ascendente o lunar, de esa persona que va a estar dándote esa guía, que va a ser un intermediario de Dios, del universo, para darte la mano y llevarte por el camino que tú necesitas. Te habla de que algunos de ustedes durante esta semana pueden estar desarrollando una búsqueda intensa por el significado de la vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? Que tienes que buscar una manera alterna, una posibilidad alterna de cómo lograr llegar a esa meta, investigar, reconocer. Puedes que tengas una curiosidad por ciertas cosas metafísicas, religiosas, espirituales. Y que vas a tener la habilidad de rodearte durante esta semana de maestros espirituales o amistades que van a llevarte un poco de luz. Te da el número de suerte como el número 5 y el color para ti es un color púrpura, morado. Vamos a ver cuál es el espíritu animal. Esta lectura es para todos los signos, para todos los signos. Esta lectura es para Escorpio. Y es válida para todos los signos ascendentes, solares y lunares. Eso es lo que quería decir, pero esto es para Escorpio, ¿eh? Vamos a ver cuál es el espíritu animal para ti. Aquí está. ¡Ah! Mira, te sale el perro. ¡Qué carta más hermosa! Y el número de la suerte que te da es el 19. Puedes también virarlo y ser el 91. O puedes sumarlo que te da el número 10. Y te habla de que el espíritu animal te va a ayudar entonces esta semana para que encuentres a un grupo de personas que sean leales a ti y que también tienes tú que ser leal a lo que tú amas. Para otros podría estarte indicando de que vas a tener una gran conexión espiritual por medio del contacto que tengas con tus mascotas. Me vino el nombre a la mente Lucas. Tal vez algunos de ustedes tengan un perro y lo van a llamar Lucas, pero por alguna razón está aquí. O tuviste un perro que se llama Lucas y te está indicando de que te está guiando desde el más allá. Ustedes saben que yo recibo los mensajes de una manera intuitiva. Recibo el mensaje que me dan las cartas y te lo transmito. Así que puede que tengas alguna mascota que se llame Lucas, que esté en el más allá, que tal vez ya haya fallecido, o sea, tu real espíritu animal que se llama Lucas. Y quería decirte que ese es su nombre. Tal vez tienes un guía en el más allá con ese nombre. Así que durante esta semana háblale. Pídele a tu guía espiritual, Lucas, que está en el más allá, que te dé luz, que te camine, que te lleve por el camino del éxito y de la felicidad. Y también cuenta con el arcángel Sandalfón. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones, ¿eh? Así todas las semanas puedes recibir estos mensajes maravillosos. Tienes la carta de la conclusión, la carta del maestro y la carta del éxito. La carta de la conclusión esta semana te está indicando de que hay algo en tu vida que necesitas ponerle un cierre, un final. Vas a encontrar como esa última rompecabezas, esa última pieza del rompecabezas que tú necesitabas en tu vida. Tienes que prepararte porque hay una culminación de algo esta semana, o puede extenderse un poco, puede venir durante las semanas más adelante, pues porque esta lectura es una lectura general, donde están indicando de que algo termina, algo culmina. Y veo que eso que culmina tiene una energía extremadamente positiva. Con estas cartas de aquí abajo vamos a aclarar las cartas de arriba. Ahora vamos a verlas. La carta del maestro. Mira, tienes aquí una guía espiritual, ¿eh? Definitivamente que hay algunos de ustedes que van a estar experimentando, probando algún tipo de creencia o espiritualidad nueva. Hay una guía aquí que podrías estar recibiendo, Escorpio, una guía que viene directamente de Dios, directamente del universo. Podrías estar conectando, encontrando a esas personas o esas figuras que representan algo espiritual para ti. La carta del éxito te habla de que vas a estar triunfando una semana donde tú te vas a sentir de que has llegado a una meta, has culminado una etapa,
Has alcanzado algo que has estado esperando y aquí el universo, Dios está presente para decirte que lo has logrado. Y la carta de la soledad, que aclara la carta del éxito, me habla de una energía en donde tal vez algunos de ustedes vienen de una situación o de una energía donde estás rodeado de soledad. Y aquí está para recordarte que en la cima, en el éxito, cuando se llega a la meta, por lo general se llega solo, se llega sola. Y está aquí entonces para decirte de que si aún no has llegado a esa meta y si aún estás tratando de alcanzar algún objetivo, de alcanzar algún proyecto y que sientes que estás solo, que no tienes por qué preocuparte porque el universo está de tu lado y tal vez puedas estar solo o sola físicamente, tal vez has perdido grandes amistades, has perdido grandes cosas o personas en el amor, pero que tienes la guía desde el más allá para cuidarte. Oye, también cuando dije Lucas, puede que sea una persona del más allá que tú hayas conocido, no necesariamente una mascota que sea tu guía, ¿ok? Me dijeron que te aclarara eso. La carta de la conclusión la arregla o la aclara la carta de soltar, y eso me indica de que puede que una situación que está fuera de tus manos, está fuera de tu control, va a llegar a su conclusión esta semana por sí sola. Así que tal vez algo que tú sientes que está pendiente, algo que está fuera de tus manos, tal vez una respuesta de una empresa, una respuesta de una persona que te diga si te ama o no te ama, si quiere contigo o no quiere contigo, eso va a estar fuera de tus manos y que tienes que soltarlo, abrir tus manos y dejar que esa energía tome el curso que tenga que tomar. Porque presiento de que hay algunos de ustedes que podrían estar muy ofuscados, preocupados por un resultado y eso no lo sacas de tu mente. Y a la medida que mantengas eso en tu mente, entonces no vas a poder llegar o disfrutar de ese momento porque estás con ansiedad y con preocupación. La carta de experimentar junto a la carta del maestro, esta es como una semana y un periodo bastante espiritual para varios porque estas cartas han salido juntas varias veces. Y eso que yo barajeo las cartas bastante antes de iniciar la lectura, meditando, pensando en los nombres de ustedes. Y aquí me están indicando de que hay alguien, o tú podrías estar curioso con respecto a otras prácticas religiosas o espirituales, podrías estar pensando en tomar algún tipo de curso, alguna clase, podrías experimentar con cualquiera de otra religión, budismo, esoterismo, metafísica, el nombre de la situación o de la religión o de la práctica espiritual que tú quieras. Pero aquí te habla de esa energía. Vamos a ver qué más hay aquí. Tienes la carta del estrés, la carta de la madurez. Durante esta semana veo que algunos de ustedes van a poder tener esa energía en donde te liberas de estrés, te liberas de situaciones de apego al pasado. Tu corazón va a demostrar crecimiento, madurez. Una etapa en donde tú de ahora en adelante, después de esta semana, vas a poder mirar hacia atrás con alegría, donde vas a poder ver tus experiencias y reconocer cuánto te han ayudado para crecer. Pero primero vas a pasar por una etapa de preocupación, de ansiedad, donde vas a tener estos apegos al pasado, especialmente si estás esperando respuesta o una solución. Esa respuesta va a llegar a ti en la medida que la sueltes y se la dejes al universo. Lo bueno de aquí que me gusta es esta carta de madurez que te demuestra de que tú vas a demostrar crecimiento espiritual, físico, y en tu manera de actuar. Veo una persona que va a responder de una manera bastante responsable, consciente, y que todo lo que tú has estado pasando te va a dar esa claridad para tomar decisiones difíciles, pero maduras. Vamos a ver, Escorpio, cuál es el mensaje que tienen las cartas del tarot para ti. Ese fue el tarot de Osho. Ahora vamos a ver el tarot, el más clásico. Tienes la carta del 7 de copas, la carta del rey de copas y la carta de la estrella. La carta del 7 de copas te habla de una energía de indecisión, de muchas opciones frente a ti. Esta puede ser una semana, esta o las semanas que vienen, donde tú tienes que analizar muy bien los pasos que vas a dar, las decisiones que vas a tomar. Y necesitas ponerte a ver cuáles son los pros y los contras de cada una de estas acciones o actividades que van a estar sucediendo frente a ti. Y esto puede ser en el amor, puede ser en el trabajo, puede ser tomar decisiones con respecto a tu vida. Yo te recomiendo que agarres una hoja en blanco, un lapicero, un bolígrafo, coloques en la parte de arriba la situación que tienes que escoger, le traces una T
y de un lado coloques los beneficios y del otro lado los problemas o lo negativo, ¿no? Pros y contras. Y haz esa lista. En base a esa lista y de todas las cosas que tengas que tomar la decisión, entonces escoges cuál es la mejor para ti, dependiendo, una vez que lo veas físicamente, cuáles son los beneficios o los problemas que puede generarte esa decisión. La carta del Rey de Copas te habla de una persona un poquito insensible. Puede ser una persona con quien estás trabajando, un jefe, una pareja, una persona que tiene muchos problemas con sus emociones. Podría ser incluso alguien que un día está de buen humor, al día siguiente está de mal humor. Me marcan que una persona de un signo de agua podría ser esta persona involucrada contigo, donde tiene esas energías. No necesariamente puede ser su signo de agua dentro de la línea de solar, ascendente o lunar, pero me habla de esa energía de esta persona que es un poquito inestable emocional. Ahora vamos a aclarar estas cartas para ver a qué se están refiriendo esto. Y mira, con la carta de la estrella, en esta ocasión para ti el mensaje que recibo es que hay algunos de ustedes que tienen como temor de dar un paso. Tienes temor de comprometerte. Puede ser tú o alguien que a ti te interesa en el amor, pero hay ese miedo de dar ese paso hacia adelante, miedo de meterte por completo al agua. Para algunos de ustedes el mensaje puede ser también que necesitas tomar clases de natación, pues más adelante cuando ya se pueda salir a la calle, ¿no? Pero parece que hay algunos de ustedes también aquí que han estado teniendo problemas o no saben nadar. Y por alguna razón aquí tus guías te están indicando de que este es el momento para que venzas ese miedo, para que te lances al agua. Obviamente tienes que tomar una clase, tomar tu curso de natación y todo lo demás. Para los que no tiene que ver con eso, por eso te recomiendo que veas el video hasta el final, pues para que de esa manera recibas los mensajes y puedas recibir un mensaje completo. Puede ser que tienes que tomar un paso, dar una decisión y no te atreves todavía por inseguridades, por temores, o si es con este Rey de Copas aquí, porque no sabes cómo va a reaccionar. Es como una persona medio volátil. Vamos a aclarar estas cartas, ¿eh? A ver, esa indecisión. Uy, tienes la Reina de Copas y el Rey acá. El Rey de Copas, el 10 de oros y, mira, la estrella, tienes el 10 de bastos ahí. Yo veo que tú vas a estar analizando muy bien las decisiones o las oportunidades que se te van a presentar, y eso te va a ayudar a que puedas tener entonces control de tus emociones, que puedas estar más estable, que puedas sentirte de que tus pies están en tierra firme. Y esta es una decisión o una situación que ya ha venido desde hace tiempo, ¿eh? Esto no es algo reciente. Esto es algo que yo veo que te ha venido generando cierto estrés o cierto tipo de ansiedad, el tomar esta decisión con respecto a esta situación. Puede ser que tú quieres hablarle a tu jefe o a decirle a tu persona especial algo y no te atreves por temor a cómo va a reaccionar. Pero mira, este Rey de Copas, que puede ser alguien con quien tú trabajas, puede ser tú en la empresa o puede ser una persona en el amor, tiene el 10 de oros aclarándole esa carta. Y este 10 de oros aclarando la carta del Rey de Copas me indica de que no te dejes llevar por las apariencias de esta persona. Si se ve que es una persona irresponsable, una persona que un día está de un humor y el otro día está de otra, pero parece que todo esto es como cierta muralla que coloca frente a sí. Puede ser una pareja, alguien que tú tengas a tu lado, alguien con quien trabajas, pero es como para que no se vea vulnerable, para no verse como una persona débil. Puede ser hombre o mujer, adáptalo a ti. Un signo de agua, eso sí. Pero aquí se ve de que esa persona realmente dentro de su corazón, una vez que le das la oportunidad de conocerla o de compartir con ella, te demuestra lealtad, te demuestra muchísima fuerza, te demuestra de que tiene en su corazón cosas buenas. Y más que todo son preocupaciones y ansiedades porque no se han atrevido a hablarle a esta persona o no se han atrevido a pedirle algo a esta persona. Y esta persona en realidad tiene buen corazón, pero hay una energía de temor, de ansiedad que esta misma persona ha creado a su alrededor para que no le afecten sus emociones. Mira, la carta de la estrella, como te indiqué, te la aclara el 10 de bastos. Y eso te habla de algún problema o un peso que estás cargando sobre tus espaldas. Puede ser una situación de algún trauma de infancia, tal vez por esa razón no quieres dar ese paso, no quieres dar ese salto, no quieres hablar con este jefe o con esta persona, no quieres decirle lo que estás sintiendo. Y aquí te están indicando de que es el momento de que des ese paso. Es hora de dejar esa situación atrás. Y para algunos me están diciendo acá, pues Dios, el universo, tus guías, de que el dar ese paso
enfrentarte a ese temor, enfrentarte a esa inseguridad que podrías estar teniendo, va a hacer que tu vida cambie inmediatamente. Es una semana llena de muchísimos cambios y de muchísimas decisiones para ustedes, ¿eh? Una semana donde se van a estar revelando los verdaderos sentimientos y donde vas a tener el valor de dar un paso y vencer un temor. Puede ser el temor de infancia, de nadar, o un temor de dar un paso, de decir una verdad. Vamos a ver cuáles son. Mira, te salió la carta de la rueda de la fortuna y te salió al revés. Hay algunos de ustedes tal vez que se están sintiendo un poquito desafortunados en el amor, en la vida, en el trabajo, y esa es la energía que percibo para ti. Este es mi tarot de después. Aquí me están indicando de que no te rodees de personas negativas ni pesimistas, o tú podrías estar teniendo una energía a tu alrededor un poquito pesimista. No dejes que esa energía te ocupe durante estos días, porque si lo haces entonces podrías perjudicarte. Aquí te están hablando de un tiempo, un periodo para ti que viene de muchísimo esfuerzo, donde tu esfuerzo va a ser reconocido. Hay unos que podrían estar recibiendo hasta una placa como un premio, o puede ser simplemente una placa de agradecimiento o una tarjeta de agradecimiento de parte de alguien en tu vida con quien trabajas, en el amor. Recuerda que eso tienes que adaptarlo a ti. Y la carta del 3 de bastos, con esta carta yo veo de que tú estás enviando un mensaje. Hay algunos de ustedes que podrían estar enviando un mensaje hacia un correo postal, tal vez por cualquiera de estos servicios de DHL, UPS, el servicio que esté en tu país o en tu ciudad. Pero veo que algo tienes que enviar, o podrías estar recibiendo algo por medio de correo, pero correo postal. Vas a recibir algo físico. Mira, con la carta de sentirte desafortunado, tienes la carta del diablo. Y si tienes la carta del diablo, indicándote en el tarot de después de que tal vez estas energías que estás sintiendo a tu alrededor sean energías impuestas por situaciones de un pasado o de una vida anterior, si crees en la reencarnación. Y aquí me están hablando de que hay ciertas situaciones o circunstancias que estás viviendo en estos instantes que son resultado exclusivo de ese karma que tienes tú o alguien a tu alrededor del pasado. Ustedes saben que mis lecturas, pues si es la primera vez que estás aquí conmigo, yo no te doy el mensaje que tú quieres escuchar. Yo te digo el mensaje que recibo, por más difícil o fuerte que sea. Y aquí me están hablando de traumas, de vidas pasadas, que es necesario culminar. Especialmente para un grupo de ustedes que yo veo que les parece que es difícil mantener una relación o tener compromisos con la relación. Veo que aquí hay una energía donde podrías conocer a alguien, tienen gran intimidad, pero de ahí las cosas no cuadran, no se da a más nada. Y esto tiene que ver con un ciclo del pasado que tienes que cerrar. Y para eso, mira, y te sale esta carta de la templanza que para mí representa la energía del karma. Es la manera como yo lo recibo. Y justamente cuando estoy hablando de esa energía de karma, de energías del más allá, aquí tienes que hacer como un gran trabajo espiritual, un gran trabajo interno para reconocer los patrones en los cuales te encuentras. Las mismas situaciones que se repiten en tu vida, en tu ciclo amoroso, porque necesitas identificar cuál es el error que estás cometiendo para poder terminar con ese karma del pasado de una buena vez por todas, ¿eh? Mira, y tienes aquí el 5 de bastos aclarándote la carta del reconocimiento. Esto definitivamente es un reconocimiento que vas a estar recibiendo en tu vida por medio de un trabajo. Y veo que tú vas a estar resaltando por encima de otras personas. Y en tu trabajo si estás estudiando en la universidad, es como si recibieras el primer puesto de honor en la graduación, o como si recibieras como que lograste una meta importante en el trabajo, pero tú brillas por encima de las personas que tienes a tu alrededor. Eso podría generar algo de celos en ellos, y especialmente algo de conflicto, ¿eh? Hay algunos aquí que esto que están recibiendo es algo que está muy cotizado, algo que está muy peleado, algo que muchas personas a tu alrededor también van a querer. Así que tienes que tener cuidado con esto, energía de lo que sea que tú vas a estar recibiendo por medio de correo, porque veo aquí que hay gente que va a querer quitarte lo que te viene, ¿eh? Y tienes también la carta del sota de copas, donde te habla de que, mira, tú vas a estar recibiendo algo muy bueno, algo muy importante que te viene por un correo postal, o te viene por medio de barco, o te viene por medio de avión. Podría ser incluso hasta una persona. Adáptalo a ti. Pero no le digas eso a nadie, porque la gente, una vez que se entere de que tú vas a estar recibiendo esto,
van a ponerte problemas, van a pelear contigo. Y aquí esta carta del Sota de Copas me indica de que el pez muere por la boca, de que eso que tenías, eso que lograste obtener, esa bendición, ya sea una pareja, ya sea una situación, algo que estás esperando, un carro que compraste en el extranjero, adáptalo a ti. Una persona que venía a visitarte, la pierdes por hablar de más. Ese pescadito que estaba aquí en la copa, que era para ti, se te va. Y de esa alegría y de esa felicidad lo puedes perder. Así que, sea lo que sea que tú estás esperando recibir, no se lo digas a nadie. Ustedes saben, mis guerreros, que pues estas lecturas yo te las doy de esta manera para que tú sepas lo que va a suceder y qué evitar para que no te pase nada malo. Vamos a ver cuál es el consejo que te dan tus ángeles, las palabras que te quieren dar. Mantenerte con una actitud positiva. Pedirle una señal al universo para que te dé respuesta. Y abundancia. Esas son las cosas que vienen para ti, que te están indicando tus ángeles. Tienes que mantenerte positivo. Pedirle una señal al universo. ¿Y cómo le pides una señal? Pues dile: Dios mío, universo, mis ángeles, en lo que tú creas, necesito saber si es conveniente para mí esto. Mándame una señal por medio de música, por medio de imágenes, por medio de los sueños. Y de esa manera entonces aparecerá. Ya sea que escuches una canción que te da la respuesta, que ves una imagen, ves una foto, que te ve algo totalmente inusual. Y que tienes que prepararte porque Dios, el universo, tus ángeles están esperándote con los brazos abiertos para llenarte de abundancia. Los consejos de amor que te dan en estos instantes. Tienes la carta de permitir que tus amistades te ayuden y que vale la pena esperar. Especialmente si estás esperando algo o alguien que viene del extranjero, ¿eh? Porque parece que eso va a ser algo muy importante, pero calladito con eso. Y el otro mensaje que te dan es que si has sentido, como te indiqué, de que el amor para ti no te funciona, aquí dice, esta carta es de amor no correspondido. Si sientes que es una constante en tu vida, que no puedes encontrar el amor, es porque hay otras cosas pendientes, como te hablé con la energía del karma, con esta carta del diablo, de energías del pasado, que tienes que sanar, que tienes que analizar para que puedas romper con ese ciclo y puedas de esa manera aparecer el amor en tu vida. Ha sido un placer y un honor, como siempre, atenderte. Espero que hayas disfrutado de esta lectura. Gracias por llegar hasta el final de la misma. Déjame tu dedito para arriba, comparte este video y espero con muchas ansias leer tus comentarios. Esa es la parte más feliz de mi día. Recuerda suscribirte y te mando un fuerte abrazo. Te decreto muchísima luz y progreso.